Familia, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Un Café con el Tío Lobo. Esta vez sin invitados, solamente una conversación entre ustedes y yo. Y sobre un tema que la semana pasada levantó mucha ampolla en las redes sociales de América Latina, principalmente de mi país, por un video en el que se vio como un motociclista en conducción completamente imprudente se llevó por delante a un ciclista que estaba en una vía, quiero presumir, interdepartamental e interestatal, porque el video no clarifica muy bien dónde fue esta situación, pero que evidenciaba de primera mano lo que suele ocurrir cuando se es imprudente, principalmente cuando no se tiene en cuenta la existencia de otras personas en medios o en circunstancias que nosotros utilizamos habitualmente. Me llamó la atención sobre todo, aunque creo que antes que nada es mi deber decir que estoy absolutamente en contra de la conducción irresponsable en las vías, de la falta de atención a las normas de tráfico, en contra de la falta de sentido de comunidad que llevaron a que esta situación sucediera. Y si ven este video, pues quiero extender mi pésame a las víctimas de tan arbitrario e injusto ataque de irresponsabilidad por parte de estos motociclistas. Sin embargo, también me llamó mucho la atención ver los comentarios que ustedes van a ver aquí fijados sobre la conducta en general de los motociclistas. No quiero entrar a defender a un sector en particular, pero sí quiero evidenciar un problema que se da mucho cuando damos nuestra opinión en redes sociales: la generalización. ¿Qué es la generalización? La generalización es cuando nosotros juzgamos a un grupo completo por las actuaciones de algunos determinados individuos. Pongámoslo en contexto. Lo que pasó con este motociclista: se juzgó en estos comentarios a todo el grueso de los motociclistas y a las motos, que son unos vehículos que, dependiendo de la persona, sirven para muchas cosas, entre ellas para que puedan tener un desplazamiento libre y para poder trabajar. Se ha juzgado a estos grupos como si fueran una caterva, una partida de irresponsables, todos, cuando son unos los que tienen este tipo de comportamiento. La generalización en este tipo de sectores, en este tipo de rasgos de opinión, suele verse como algo, no es gran cosa, ¿verdad? Pero la generalización también nos afecta principalmente a los latinoamericanos cuando entramos a ver cómo el mundo nos ve a nosotros. Por ejemplo, yo soy colombiano y desde la década del 80 es muy común oír de incluso hermanos latinoamericanos que se llega a generalizar a Colombia como un país con la cultura del narco, es decir, que todos somos o consumidores o productores o tenemos que ver con el narcotráfico, cuando la verdad es que nosotros mismos, los colombianos, despreciamos este tipo de situaciones. Para nosotros el narcotráfico, evitando generalizar evidentemente, sino basado en encuestas, no nos sentimos representados por esta cultura del narco. De hecho, nos sentimos vulnerados y nos da miedo presentar nuestro pasaporte colombiano en algún tipo de aeropuerto internacional, justamente por la generalización. Colombiano igual narcotráfico, colombiano igual delincuencia, por lo tanto, este es colombiano, es un delincuente, que es un juzgamiento injusto. También se da en otros países de Latinoamérica. Todos los países de Latinoamérica podemos llegar a decir, es cierto, a los mexicanos nos tildan de esto, a los panameños nos tildan de esto, a los venezolanos, chilenos, peruanos, ecuatorianos, argentinos, brasileños, paraguayos, uruguayos. Todos tenemos una carga de generalización que tenemos que llevar en nuestros hombros y que es realmente injusta. Sin embargo, es parte y es también entendible eso, es algo que tenemos que comprender, que generalizar de cierta manera nos ayuda a preservarnos, es un mecanismo psicológico que tenemos para preservar nuestra integridad. Por ejemplo, si vemos a un felino, sabemos que los felinos por lo general
son criaturas que se hartan rápido y si las molestamos, pues se nos van a tirar encima, ¿sí? Obviamente no te digo ve y compruébalo con el león del zoológico, porque obviamente si la cuentas va a ser un milagro, pero lo sabemos por el comportamiento de los gatos. O decir, los perros son amigables y fieles porque el grueso lo son, y eso nos ayuda a preservarnos, nos ayuda a tener un contacto con la realidad de esta especie. Sin embargo, somos un tipo de animales que tiene un esquema de pensamiento muy diferente al del resto de los animales. No es hora de que nosotros también, operando en base al razonamiento humano, hagamos un uso diferente de la generalización, que podamos llevar a otro punto esta estrategia evolutiva para podernos sentar y ser críticos diciendo, ¿es cierto esto o no? Y en base a eso aplicarlo. Con esto que ha pasado en las redes sociales, de las opiniones que ha dado la gente, he percibido la opinión de muchos amigos motociclistas que dicen, oye, esto es absolutamente injusto, nosotros no hacemos eso. Una cuadrilla de motociclistas muy conocida aquí en Cali, de hecho, suele ir transitando por las vías principales de la ciudad, marcando con sprays brillantes donde hay huecos para que la gente evite accidentarse, ¿sí? Pero si llegamos al grueso de la generalización, todos pasan por una manada de irresponsables. Aquí quiero llamar con todo esto un poco a la reflexión. Creo que es necesario que aprendamos a particularizar cuando una situación sucede, que es responsabilidad de, el sujeto que haya generado la situación, sea por irresponsabilidad, por mal uso, por lo que sea. Considero que es necesario que tengamos la entereza de decir, fue el individuo, no fue su relación al grupo. Es algo sano, es algo que nos ayuda a madurar nuestro pensamiento, es algo que nos ayuda a apropiarnos de nuevas perspectivas sobre las situaciones, sobre la realidad de nuestra propia vida. Y de pronto tratar de irnos a la generalización como una manera de entender que hay una realidad de un grupo o de una población, pero que ésta puede corresponder parcialmente a la realidad. Simplemente como un término de, ok, sabemos que, pero no voy a entrar a juzgar. No sé si lo que estoy comentando tenga mucha mella en lo que de pronto ustedes opinan, pero es una forma en la que quiero expresar que es necesario que evidenciemos también que cada uno tiene una experiencia humana, somos seres humanos individuales y por lo tanto necesitamos una valoración individual. El llegar a ser juzgados como grupo simplemente desvanece esa línea. Otro tipo de generalización que me cae muy ahora en este momento, se darán cuenta, estoy armando el podcast absolutamente sin libreto, me parece algo más natural, es lo que pasa por ejemplo con la población diversa, ¿sí? Tenemos muchos prejuicios sobre la población diversa y no quiero centrarme en el tema del LGBTIQ porque ese es un tema que ha sido harto hablado, que sí, se necesitan más voces para la comunidad LGBTIQ, pero necesitamos ahondar en otras poblaciones diversas, como por ejemplo las personas no oyentes, las personas con limitaciones de movilidad, que inclusive como educador que fui testigo de muchas generalizaciones sobre estas poblaciones que por el hecho de generalizar la opinión que se tenía, se les negaban muchas oportunidades. Recuerdo en un colegio que trabajé en Bogotá hace muchos ayeres, muchas lunas atrás, se les pidió que, porque como había un chico que tenía parálisis cerebral, lastimosamente la parálisis le afectó su movilidad en las piernitas y necesitaba una silla de ruedas, se le pidió que elaboraran unas rampas de madera para que el niño pudiera acceder a sus clases. Y el colegio dijo, no, entonces cada vez que entre una persona con una movilidad algún tipo de movilidad especial, nos va a tocar correr todo el colegio. Pues simplemente negaron los cupos para este tipo de población. Y generalizar que todas las personas con
necesidades de movilidad especial son iguales, es injusto. Por ejemplo, o las comunidades indígenas que reclaman su tierra. Aquí tenemos, y me voy a quemar políticamente en este momento, tenemos un movimiento de derecha que le encanta generalizar. Y sus generalizaciones son, por ejemplo, todos los pobres son vagos, todos los pobres son brutos, todos los indígenas son vándalos, todos los jóvenes universitarios son ratas socialistas, y el que sea colombiano no me va a negar que estoy diciendo algo que es cierto. Y si miramos la realidad, no es así. Tenemos espejos importantes en donde reflejarnos. ¿Para qué perpetuar este concepto? Valoremos, y esta es la exhortación final que les quiero hacer para cerrar ya el podcast. Valoremos al individuo, démosle su significado a la comunidad, pero no juzguemos el actuar de la comunidad por las obras del individuo. Es lo más sano que podemos llegar a hacer. Y seamos un poco más conscientes de lo que nuestras palabras, así sea en Twitter, que sabemos que lo que digan en Twitter es puro bla bla bla, porque en vida real pocas personas se atreven a enfrentar lo que dicen en Twitter, pero aún así hacen mucha mella las cosas que uno puede llegar a leer ahí. Pensemos si lo que estamos expresando tiene una naturaleza o tiene una razón de ser que vaya más allá de estar con el sabor del mes de las redes sociales. También cabe sugerirle a todos los lobatos y lobatas que tengan un vehículo, sean prudentes, tengan mucho cuidado. Recuerden que porque ustedes estén en un carro, en una moto, no significa que son los únicos en la vía. Hay más actores ahí, y tengan mucho cuidado, cuídenlos. Que hay cafres en la vía, pero podemos manejarnos bien. Saquen un seguro, mantengan el SWAT al día, por favor. Y sin más, les dejo esta reflexión y tomen agua, cómanse sus vegetales. Les mando un fuerte abrazo. Bye.